Bienvenidos a todos. Vamos a esperar solo un ratito más. Mientras esperamos, les comparto algunas de las funciones que tenemos aquí, en Microsoft Teams. Presentación como Gerson, si me hiciera favor de escribirme para decirme si está viendo lo que estoy explicando. O también podemos utilizar el chat de la sesión. El chat de la sesión lo pueden activar ustedes dentro de esta pantalla, aquí en mostrar conversación. Y aquí pueden escribir ustedes cualquier duda rápida que tengan o alguna situación rápida que ustedes quieran comentar. En primer lugar, entonces vamos a, si se pueden comunicar conmigo por WhatsApp para que aquí vaya viendo los feedbacks que ustedes me vayan haciendo, ¿sí? Van a tener ustedes disponibilidad de hacer una encuesta que me interesa a mí para ir viendo cuál ha sido su experiencia en estas casi 4 semanas que hemos tenido clases. Para poder entrar ahí, ustedes díganme si están viendo lo que estoy mostrándoles en el escritorio. Aquí pueden ustedes contestar la encuesta. Cuando terminemos la clase la pueden hacer. No necesariamente tenemos que estar en la sesión para poder contestarla. Y también vamos a utilizar esto de palabra, idea, frase. Yo coloqué ya que ustedes podían escribir en estos canales, así se llaman estos. Pero si ustedes tienen alguna dificultad, me avisan por favor, porque así vamos viendo cuáles son los inconvenientes y los salvando. Muy bien, ahora sí, vamos a pedirle que todos desactiven un momentito su micrófono. Vamos a comenzar la clase. Aquí, esta es una presentación complementaria a la que hicimos en el primer video, que fue en Puzzle. Y tiene que ver con el origen de las especies. Y vamos a tratar estos dos subtemas, que son cómo se forman nuevas especies y a qué se debe la extinción. En primer lugar, hay que saber qué es especiación. Si a veces escribimos esta palabra en Word, les va a aparecer a ustedes error seguramente. Especiación, algo así, no lo entienden en el diccionario de la lengua española. Pero los biólogos le llaman a esto, y precisamente es un biólogo que acuñó el término de especie, ¿sí? Porque a Darwin no le dio tiempo de escribir nada sobre estos. Entonces, hubo un biólogo que le llamó especiación al proceso de formación de nuevas especies. Y este proceso de formación de nuevas especies depende de dos factores. Bueno, aparte de que toda especie que existe el día de hoy proviene de un ancestro, ¿sí? Y ese ancestro puede ser que ya no exista, ¿verdad? Pero las especies que hoy tienen ustedes aquí en esta época y que ustedes pueden disfrutar y admirar, pues son productos de otras especies que existieron antes y que se fueron en este proceso de especiación se fueron especializando en distintos nichos ecológicos. A esto entonces se le agregan dos factores que van a formar una nueva especie: un aislamiento de las poblaciones y una diferenciación entre dos poblaciones que no va a aumentar si no sucede algo que impida la cruza entre ellas. El aislamiento de poblaciones, pues ya lo vimos en los videos anteriores, se recordarán ustedes cuáles son. Y el otro proceso es la divergencia genética de las poblaciones, y esto se da cuando se separan dos poblaciones y se convierten en dos especies distintas, pero sí y solo sí adquieren por evolución diferencias genéticas que sean significativas, como para decir, bueno, se separaron estas dos, y ahora esta es una especie y esta es otra, y ya no pueden volver a dar un cigoto, ¿verdad? Y si dan un cigoto, pues no es un cigoto fuerte.
Para entender un poquito más esto, antes de avanzar, quiero ver si tienen alguna duda. Muy bien, veo que ustedes rápido le atinan a los chats. Muy bien, ok. Si tienen si no pueden ver la presentación, por favor me avisan. En este momento estoy compartiendo la presentación aquí y en este momento estoy compartiéndoles la pantalla de la sesión de la clase. Vamos entonces a entender un poquito mejor el proceso de especiación a través de este esquema. Bien sencillo. Primero tiene que haber un aislamiento de las poblaciones y tiene que mantenerse ese proceso todo el tiempo. Una vez que se han aislado las poblaciones, comienza la divergencia genética, ¿verdad? Y ese proceso se puede dar de manera fortuita a través de mutaciones que dan algo que se conoce como deriva genética o deriva génica, les aparece a ustedes ahí en su libro. Pero si incluimos la selección natural, esto da un poquito más todavía de diferencias. La selección natural, recuérdense que las especies se van a adaptar de acuerdo al ambiente en el que están, se van a tener que adaptar a distintas situaciones. El pelaje más grueso si hay más frío, las orejas más grandes, si necesitan defenderse escuchando depredadores o camuflándose en la vegetación, van a darles distintos tipos de características y cada vez que estas características se van fijando a través de la selección natural, entonces vamos a tener una divergencia genética mayor. El símbolo que les estoy colocando acá es el símbolo de retroalimentación positiva. ¿Ok? Quiere decir, la selección natural ayuda fuertemente a la divergencia genética. Y eso es lo que nos va a dar nuevas especies. Se pueden dar en dos categorías, alopátrica y simpátrica. Y ahorita vamos a ver qué son alopátrica y qué son simpátrica. Muy bien. Siempre voy a estar monitoreando si ustedes tienen alguna duda por ahí. En otra isla, por ejemplo. Disculpe que lo interrumpa. ¿Sí? Fátima está pidiendo que vuelva a explicar la divergencia genética. Muy bien. Muy bien. Vamos entonces a... Cuando aislamos a dos poblaciones, ¿sí? Miren, yo voy a utilizar muchos ejemplos de árboles y de plantas porque esa es mi especialidad. Déjenme mostrarles un ratito mi cámara. Esta es una especie que se llama Cojoba arborea. Ahora, hay dos especies en Guatemala, según la flora de Guatemala. Esta debería ser Cojoba tondusi. Sin embargo, esta vive en un clima totalmente distinto a la Cojoba arborea, según lo que cuentan en la flora de Guatemala. Tenemos dos especies entonces que se parecen mucho. A la izquierda tenemos Cojoba arborea, que se da en la franja transversal del norte en un clima muy cálido, con bastante precipitación pluvial. Y a la derecha tenemos Cojoba tondusi, que es una especie que se adapta a climas muy húmedos, pero de bosques nubosos. Quiere decir que hay menor radiación solar, menor temperatura que en la otra especie. Ambas especies, según estudios genéticos que se han realizado, son compatibles, quiere decir ustedes la pueden mezclar, pero la deriva genética, la divergencia genética comienza a darse porque una especie tiene que adaptarse a condiciones climáticas distintas a las otras. Ven ustedes algunas diferencias ahí, como las hojas son más chiquitas en otra y son más abundantes, que el de la derecha son hojas más pequeñas, menos denso.
Pero todo eso tiene mucho que ver con con la forma en la que las especies se van adaptando a distintos lugares. Y ese es un aislamiento geográfico, digamos. No dudamos que en algún momento las características genéticas de ambas vayan a cambiar. Regreso un poco aquí a la presentación. Vamos a... Y hablábamos que la divergencia genética se tiene que dar por un aislamiento. Entonces, hay una deriva genética que lo provoca las mutaciones, que es decir, no hay ningún agente del cual tenga que debatirse la vida esta especie. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tiene suelo, tiene agua, entonces va a crecer. Pero sus características van a ser distintas. Entonces eso se llama deriva genética. Por ejemplo, para hacer un ejemplo humano más sencillo, nosotros los latinos, que tenemos la piel un poco morena, tenemos la divergencia genética con los nórdicos, con los de allá de la tierra de Thor, con Noruega, con Finlandia, ¿sí? Que tienen la piel más blanca, lechosa, los cabellos y los vellos son amarillos. ¿Por qué? Porque ellos se tienen que adaptar a ese clima, y ese clima es muy frío, mucha nieve, se necesitan adaptar a los rayos ultravioleta, y nosotros también, porque aquí hay mucha radiación. Entonces, pero aún podemos tener descendencia, ¿sí? No sé a quién le gustaría una noruega o un noruego para dar descendencia, ¿no? Entonces, la divergencia genética o la deriva genética comienza ahí. Ahora, si nos aisláramos completamente de los nórdicos y nosotros los latinos, y pasaran miles de millones de años, eso se va a fijar aquí con la selección natural. Y entonces ya estaríamos hablando de una especiación. Los nórdicos van a ser una especie que se adaptaron a los climas de allá, y nosotros vamos a ser otra especie, ¿sí? Las ventajas de la globalización es que podremos seguirnos procreando, podemos seguir teniendo descendencia con cualquier humano que exista sobre la Tierra, porque pues tenemos los mismos genes todavía. Voy a ver en el chat si tienen alguna duda todavía. Bueno, pasemos entonces a lo que estábamos hablando aquí de especiación alopátrica. Cuando entonces una especie logra irse a otro hábitat en donde puede procrearse, tiene distintas, permítanme, solo voy a ingresar. Entonces, la especie logra pasarse a otro lugar. Esto es muy fortuito, ¿eh? Puede ser porque se inundó un lugar o se desvió un río, y entonces pudieron acceder a un espacio distinto, y las otras, cuando se volvió a llenar o a fijar nuevamente su curso natural el río, pues ya no pudieron pasar, ¿verdad? Las que lograron pasar van a comenzar a diferenciarse a causa de la deriva genética y la selección natural. Posteriormente, con el tiempo, esto va a ser lo suficiente como para decir, esta es una nueva especie y esta es otra especie, debido a ese aislamiento que ha habido. Quiere decir, entonces, que fueron separadas geográficamente. ¿Se recuerdan ustedes de la presentación anterior? Hablábamos de los mecanismos de aislamiento presigótico, y justamente es el aislamiento geográfico una de los mecanismos de aislamiento, ¿no? Y entonces se separan por medio de ese mecanismo, y esas barreras resultan infranqueables para una especie y de la otra. Y entonces, si se desplaza una pequeña porción de esa población a un nuevo lugar, lo que va a ocurrir es que existan dos especies distintas. Así que deriva génica y selección natural son los que convertirían a una nueva especie
aquí en esta especiación alopátrica. Una especiación alopátrica, espero que podamos ver este video y voy a grabar. Muy bien, entonces, como les digo, la especiación alopátrica tienen estas tres características: barreras físicas infranqueables y una pequeña porción en la que se desplaza al otro lugar. Y eso provoca entonces dos especies distintas. Una se va a adaptar a las características del otro lugar, pero en la simpátrica no tenemos esos dos sitios ecológicos distintos. Lo que hay es un aislamiento genético, y se recordarán ustedes de que ese aislamiento genético el ecológico se da por esto, porque un grupo se alimenta de una cosa y otro grupo se alimenta de otra. Y eso se puede explicar con la infografía que nos dan en el libro. Esa infografía es respecto a una mosca. Una mosca que se alimenta de un espino. Disculpe, ¿qué página? Esa es una buena pregunta, permítanme. Página 312. ¿Sí? Gracias, profe, y gracias, Nico. Muy bien, Nico, gracias. Pues ahí tenemos entonces una mosca que se alimenta de los espinos, ¿sí? Y saben ustedes que las manzanas no son de América, ¿verdad? Las manzanas las trajeron los europeos y aquí las empezaron a producirse. Entonces esta mosca se alimentaba de los espinos, pero una población de ellas, una porción de la población de ellas, fue a parar a las manzanas, ¿ok? Y ahí pues colocaban sus huevos y los gusanitos empezaban a comerse las manzanas y empezaron a cambiar. Eso se llama justamente la deriva genética, ¿no? La deriva génica. Empiezan a cambiar. Miren en esta incrustación en la infografía, tienen estas características: las alas negras, parches blancos, mientras que las de las manzanas tienen hasta los ojos azules, las alas transparentes y pierden un poco el moteado blanco que presentan las otras. Pues eso interesó a los genetistas y empezaron a hacer mezclas entre ellas, y resulta que sí daban descendencia, y la descendencia aún puede seguirse dando. Ahora, a un biólogo le preguntaron entonces, ¿será que en algún momento van a poder ser dos especies distintas? Pues él decía, pues pregúntenme eso dentro de 1.000.000 de años y vamos a ver, porque esto es un proceso bastante lento. La especiación es un proceso lento, puede durar miles de años, ¿sí? Mientras se va fijando las características, cada vez lo hace imposible. Pero ¿qué es lo que hacía que, estando un árbol a la par del otro, ninguna de las dos se mezclaran? Pues resulta que la investigación daba que si el gusano se alimentaba del espino, pues ahí iba a aparearse con las hembras. Las hembras preferían estar ahí donde se alimentaron, del fruto en el que se alimentaron. Y las especies que consumían la manzana cuando eran larvas también preferían regresar al fruto de la manzana, aunque se mezclaran, aunque estuvieran volando una del otro lado, preferían ir a aparearse donde estaban las manzanas, ¿sí? Y las otras donde estaban los espinos. Eso es entonces un aislamiento ecológico, ¿no? A pesar de que hay en el mismo lugar las mismas dos especies distintas, o que se están comenzando a no parecerse una con la otra, los nichos o los hábitats empiezan a cambiar. También están las mutaciones, y las mutaciones se dan muchas veces por la poliploidía. Un poquito de explicación aquí. Anoten ustedes que es haploide y que es diploide. Una célula que es diploide tiene los dos cromosomas o los dos pares cromosómicos en su núcleo, pero una célula que es haploide tiene solamente un par. Quiere decir que ya ha sido dividido genéticamente para esperar al otro
al otro par y volverse un cigoto. Entonces, ¿qué pasa con la poliploidía? Pues que hay muchos cromosomas, no hay solamente un par. Por ejemplo, nosotros tenemos 23 pares cromosómicos, son 46 en total. Si hubiera una mutación, podría haber una persona que llegue a tener 56 pares cromosómicos, 20 pico pares cromosómicos, y eso da una característica mutante, o que tenga menos. Entonces a eso se les llama poliploidía. Y aquí les puse el ejemplo de una especie, una planta que sus pétalos no permiten que ingresen agentes polinizadores, sino que se autofecunda ella misma. Esto es poliploidía porque solo entre ella misma se puede fecundar y nos va a generar una especie exactamente igual con las mismas características. Esto pasa con el frijol. Ustedes ven frijol negro, frijol rojo, frijol blanco y pero quien ha cultivado frijol se da cuenta de que cuando en la vaina aparece sus frijoles negros va a aparecer por ahí un frijol rojo. Quiere decir que antes estaban juntos, antes estaban mezclados genéticamente, pero se fueron especiándose y se cambió a solamente negro y a solamente rojo, pero siempre queda por ahí el gen que va a convertir en rojo la testa de la semilla del frijol. Ok, voy a verificar si tienen alguna duda. Por el momento no, solo Nicole Ramírez pone 312. Ah, ya, era la página, ¿verdad? Muy bien. Ok. Avancemos y ahorita vamos a tener una actividad, ¿sí? Vamos a tener una actividad y esperamos salir rapidito de esa. Terminando con cómo se genera una especie, pues pueden haber dos formas en la que se va haciendo la especiación. Una puede ser una radiación adaptativa, que es la que tenemos aquí a la derecha, parece una pata de gallo, ¿sí? Que en un momentito, y no sabemos por qué razón, puede ser porque hayan distintos nichos ecológicos donde van a ir a parar una sola especie y empiezan a evolucionar de acuerdo a ese tipo de alimentación. Pero hay otra que es un poquito más lenta que, bueno, de uno se dan dos, ¿sí? Así como en la especiación alopátrica, ¿no? De uno se vuelven dos especies distintas. Y después se puede dar otro aislamiento geográfico o ecológico y nos va a dar otra. Pero hay momentos en donde una especie entra rápidamente en un nuevo ecosistema y empieza a ver que es una fiesta eso, porque tiene alimento en un arbusto, tiene alimento en un árbol, tiene alimento en el suelo directamente en una especie rastrera, o tiene alimento en un insecto, o tiene alimento en otro tipo de hábitat ecológico, y entonces va a generar distintas características, y eso fue lo que notó Darwin cuando fue a ver a las aves ahí en la isla Galápagos, ¿no? Que observaba que un ave tenía el pico un poco así como cónico, otro lo tenía más como pinza, otro lo tenía para romper y cortar tal vez alimentos duros, y así vamos a encontrar distintas adaptaciones y cada una de ellas va a ser una especie totalmente distinta. Y esto es entonces cuando hay una radiación adaptativa. Muy bien, vamos a entrar entonces ahorita, yo les voy a dar 10 minutos para que puedan escribir en su cuaderno. Esto es para ver y aclarar ideas respecto a cómo se forman las especies. Entonces el título de esta palabra, idea, frase es cómo se forman nuevas especies, así como es el subtema que tenemos. Entonces van a colocar ustedes una palabra que les dé la idea de cómo se forman nuevas especies, luego van a colocar dos ideas
respecto a esto de la formación de una nueva especie. Y luego 3 frases que a ustedes se les haya quedado de este tema. Eso lo vamos a colocar. Aquí en el canal de equipos. Esto no tiene... yo creo que ya lo están comenzando a subir. Perfecto. En el de palabra, idea, frase, van a colocar entonces... Bueno, yo les había dicho una palabra, 2 ideas y 3 frases. ¿Sí? Y ya Sarita se nos adelantó un poquito aquí. Está bien, no lo tiene que cambiar. Así lo puede dejar Sarita. Y aquí les muestro justamente lo que ella nos colocó. Palabra, nacimiento. Colocó 2, palabra, nacimiento y evolutivo. Idea, se forma una atracción de una especie a otra que jamás se había reproducido. Frase, las nuevas especies pueden ser buenas al poder crear más para el mundo. Ok. Las palabras, la idea, aquí Sarita tal vez la podemos irla enfocando un poquito solamente en una cuestión. No es que haya atracción de una especie con otra, sino que hay distanciamiento, hay un aislamiento. Y es ahí donde comienza a haber una nueva especie. Curiosamente es lo contrario, no hay atracción de una especie con otra, sino que una población se aísla, una parte de la población se aísla de otra y estas pues originan 2 distintas. Creo que ya nos han contestado otra más por aquí. ¿Todavía no? Ok, pueden comenzar entonces a escribir ahí su palabra, como les había dicho, una palabra, 2 ideas y 3 frases, ¿ok? Sarita no tiene que cambiarlo, solamente estamos haciendo un trabajo aquí de retroalimentación justamente. ¿Pueden activar sus micrófonos si quieren comentar algo, jóvenes? Muy bien, entonces, ustedes compartieron ahí algunas palabras, ideas, frase de cómo se forman nuevas especies y nos lo comparte Leslie Burmester y dice que palabra es especiación, idea, procesos de nuevas especies. Necesitan de 2 factores, dice. Correcto, la idea de la especiación es de que es un proceso para crear nuevas especies. Necesitan de 2 factores, que es, ¿se recuerdan ustedes? Aislamiento geográfico, ¿sí? O aislamiento genético y la divergencia genética, ¿sí? Esos son los 2 factores. ¿Y cómo se dan estos? Pues pueden ser catalogados como alopátricos y simpátricos. Los simpátricos es que tienen diferente alimentación, pero viven en el mismo lugar. Y los alopátricos están geográficamente separados. También nos compartió Sophie Fernández, nos compartió esta palabra, idea, frase que dice aislamiento. 2 especies diferentes se especializan según su entorno. Así es, se adaptan a su entorno, así es. Y la adaptación de vida, ¿sí? Frase, dice, el aislamiento es importante, valoremos el aislamiento. A partir del aislamiento se crean nuevas especies. Muy bien. Yo lo que puedo ver es que a ustedes les gusta generar nuevas especies, ¿sí? Palabra, reproducción, dice aquí.
Nicole Ramírez nos lo comparte, de diversos procesos de formación, las ideas, y dice que también factores que actúan sobre un par de poblaciones. En realidad es sobre una población. Recuerda esto, Nicole. Los factores afectan a una población y de ahí es de donde se generan las dos especies distintas. Frases, aislemos las poblaciones. Desplazamiento de nuestras poblaciones, mutaciones por réplicas. Así es, por réplica genética, por poliploidía, podría ser ahí la frase, ¿verdad? ¿Sí? La autofecundación es uno de esos procesos que hacen las mutaciones también. Muy bien, gracias Nicole por compartirnos. También tenemos a Nico. Nico, me alegra mucho que esté por aquí con nosotros. Dice, especiación, dice la palabra. Idea, separación entre individuos. Ajá. Sí, correcto, entre individuos que pertenecen a una misma población. Eso sería importante agregar ahí. Las necesidades son distintas. Muy bien, la idea es cierta. Cuando se va uno a otro lugar, tiene que adaptarse, tiene que buscar cómo adaptarse, ¿verdad? Las frases dice, el aislamiento crea diferentes ambientes. Los diferentes ambientes crean diferentes necesidades. Y las diferentes necesidades crean diferencias genéticas. Excelente, muy bien, Nico. Fátima también nos comparte y esta va a ser la última para que ingresemos a lo demás. En este momentito no voy a atender WhatsApp por si me están escribiendo ahí. Palabra, genética, nos dice Fátima, ¿ok? Dice idea, formación de especies. Diferenciación entre especies, muy bien, así es. Y la genética, ahí tocó una palabra muy importante que tal vez se lee entre líneas, ¿va? Y usted la logró entender ahí, que en sí esto es genética. Obviamente que el proceso es muy lento, como nos lo decía quien respondía, bueno, ¿y cuándo se van a volver dos moscas distintas? Pues hay que esperar miles de años, ¿sí? Frases, la genética es algo importante para la diferenciación de especies. Excelente, yo creo que a usted le gustaría estudiar mucho genética, ¿ah, Fátima? La formación de especies crea diferentes categorías de especies, así es. Y la genética es un factor principal en la formación de las especies. Excelente, me gustó mucho esto. Ok, Dianita, gracias por compartirnos. Vamos a pasar a lo siguiente ahorita. De todas formas, yo voy a hacer un tendedero también de sus palabras, ideas, frases y los vamos a colocar ahí en ¿cómo se llama? No lo hubiera borrado, Diana. Las vamos a colocar allá en la plataforma, ¿sí? Muy bien. Entonces, gracias por la paciencia. Vamos a continuar con esta presentación. Viene algo que a todos nos va a conmover, espero. Sí, hubo un meteorito, causó un gran cambio en la vida de la Tierra y a partir de ahí hubieron distintas especies. No son las mismas que existieron allá en el Jurásico, ¿verdad? Las que tenemos ahora. Entonces, hay 4 factores principales que hacen que una especie se extinga. Por ejemplo, si tenemos especies con un pequeño lugar de hábitat, donde vivan, pequeños ámbitos geográficos, las especies varían mucho su ámbito de distribución, ¿sí? Los elefantes emigran, los salmones tienen que ovipositar, descargar sus huevos en el río, pero ellos son del mar. Y si una especie habita un área pequeña, pues eso es lo que pasa. Cuando las especies cambian de lugar y van a un lugar donde se aíslan y su espacio es tan pequeño y reducido que si en algún momento hay un disturbio ecológico, esto va a provocar la extinción de esa especie, ¿sí? Habitan un área muy pequeña. Quiere decir que mientras más reducido, pues va a ser más problemático, ¿no? Entonces, es mejor que sea una amplia distribución
que una distribución más pequeña. Especialización excesiva. Quiere decir que una especie se empezó a adaptar a un lugar que no tenía mucho futuro, ¿sí? Esto ocurre mucho con las empresas. Por ejemplo, una empresa que abundaba mucho antes era los café internet, ¿van? Pero luego empezaron a meter internet residencial y los cafés internet empezaron a morir, ¿verdad? Y entonces los cafés internet se empezaron a especializar en otras cosas, como por ejemplo levantados de texto, les hacen las tesis a ustedes si son de la universidad, ¿verdad? Una especialización excesiva. Si un negocio se especializa solamente en una cosa, excesivamente solamente en algo, y eso cambia después las reglas del juego, las reglas de sobrevivencia, entonces termina extinguiéndose, ¿no? También porque hay interacciones con otras especies. Y esas interacciones con otras especies, pues ahí estamos nosotros. Nosotros interactuamos con una especie y con otra. Y tenemos la última, que nos va a llevar a la penúltima diapositiva, que es el cambio y destrucción del hábitat. Ok, a ver Andrés, que tiene ahí su mouse y puede compartirnos. A ver Andrés, señáleme usted. Correcto, eso. ¿Cuál de estas dos sería provocar, digamos, un desastre natural? ¿Cuál de estas dos sería un desastre natural? Según lo que se ve ahí. Esa. ¿Ay? No, pues tampoco nos cambie la presentación. Sí, esta sería un desastre natural. Ustedes ven al hombre ahí provocando un cambio en el hábitat, ¿sí? Destrucción del hábitat. Entonces, esto, por ejemplo, que ocurre mucho en Australia, en el norte de California, bueno, también en el sur de California, son desastres naturales provocados por el mismo ambiente. Las especies vegetales están adaptadas a eso. El fuego es parte del mismo ecosistema. Así que cuando ustedes vean una imagen como esta, y dicen ustedes, eso es una destrucción del ambiente, tengan cuidado, eso es parte de su ambiente. El fuego es parte de su ambiente. El fuego es creado normalmente por la interacción del viento es decir, tiene que haber oxígeno, tiene que haber combustible y tiene que haber un chispazo. Ese chispazo lo provocan los relámpagos. Y en lugares del norte y en Australia también, los desastres naturales son provocados son naturales, no son provocados. En cambio, este de acá sí lo es provocado. Este de acá, ¿será un desastre natural? Pues esto que ustedes ven aquí en realidad es un aprovechamiento forestal. Probablemente el hábitat fue destruido antes de que existiera esta imagen. Pero ahora ven ustedes estos árboles que están metidos o están agrupados en este lugar, se ve que es una sola especie. Eso quiere decir que esto es un cultivo de árboles, ¿sí? También, por el efecto humano, nosotros también podremos provocar un cambio total, una destrucción del ambiente. Por ejemplo, si esto fuera el hábitat de unos cangrejos, la destrucción ha sido grande y los cangrejos, tal vez que existían únicamente en esa playa, se extinguieron por ese efecto. Un río que se haya secado por distintas situaciones en el ambiente. Esta imagen es un río que se ha secado, tal vez por efecto humano o por efecto colateral que ha sido el cambio climático. Se secan las tierras y esto entonces tal vez pudo ahí una especie de peces que solo existía en ese lugar, en ese río, y se ha secado, pues hemos perdido, hemos destruido su hábitat y se ha extinguido esa especie. Y finalmente, tal vez la más triste de todas es esta.
debido al cambio climático, los osos polares están sufriendo un descongelamiento muy, muy rápido de los glaciares, y el glaciar es su hábitat y está restringido, y ese es un problema porque su distribución es muy pequeña. El oso polar solo vive en el Polo Norte, en las zonas septentrionales del mundo, y pues su piel es negra, su pelaje es blanco y él está adaptado a esos tipos de clima. Si su alimento, que son los leones marinos y las focas y los peces, se van de ese lugar porque no hay hielo, entonces él vive, esta especie puede llegar a vivir una extinción. ¿Alguien quiere comentarnos algo respecto a estas imágenes? Puede utilizar su micrófono y luego terminamos la clase. Ya tocaron. Muy bien. ¿Alguien quiere compartir? Son pura lata ustedes. Bueno, entonces pasemos a la siguiente. Y esta es una tarea. ¿Ven ustedes esta imagen de aquí incrustada? Esta es una de mis caricaturas favoritas. Ya existía cuando yo nací, pues ya tenía como unos 10 años de haberse hecho. Es Alicia en el País de las Maravillas. Y este personaje es un dodo. Es un ave que en 1662 se extinguió. 1662 o 1761, dicen más o menos unos 99 años de diferencia. Habían dos, era un dodo como lo ven aquí y uno que era blanco que se le llamaba dronte. Pero el dronte se extinguió un poquito después que el dodo. Vivía en las Islas Mauricio, en el Océano Índico, cerca de Madagascar. No podía volar. Por su forma de andar le decían ave tonta y por eso el nombre dodo. Lo que tenemos que hacer es investigar cuáles son las causas de su extinción, y vamos a utilizar este recurso que también lo tienen en su presentación, lo van a tener ahí en la presentación. Evidencia posible de la extinción del dodo. Ahorita ustedes pueden saber lo siguiente, y esto ya lo podrían comenzar a llenar con esto que les digo. 1. Vivía en un lugar reducido, una isla, ¿sí? Un ámbito ecológico reducido, ¿sí? Solo ahí. 2. Probablemente hubieron cambios, hubo destrucción de su hábitat o hubieron, qué sé yo, nuevas especies que se introdujeron en esas islas y él no pudo adaptarse al ritmo cambiante de su hábitat, ¿sí? Esa es una evidencia posible. Otro, que lo cazaban, que los seres humanos son los que lo cazaban simplemente porque querían mostrarlo en otra parte del mundo y se los llevaban. Ustedes van a investigar todas esas evidencias. Pero ahí está la destrucción del hábitat, ¿no? ¿Y cuáles son las evidencias reales? Estas son las que van a investigar ustedes. Entonces, de las evidencias posibles, entonces, ¿cuál es la causa más probable que podemos inferir que haya sido la extinción del dodo? ¿Sí? Y eso lo podemos colocar acá. Finalmente, ustedes van a colocar esto en su tarea y van a colocar después una pequeña conclusión respecto a la causa probable de la extinción del dodo. Solo la probable, aquí dice o improbable, ¿no? Es la probable causa de la extinción del dodo. ¿Cuál fue la que más influyó en su extinción? Ok, ahí termina la presentación y ¿tienen alguna duda o comentario? Pueden usar su micrófono, jóvenes, ya para despedirnos. Profe, disculpe.
Sí, cuénteme. ¿Es necesario llenar todos los cuadros No, de lo que nos acaba de explicar? no se tienen que llenar todos. Solamente vimos cuatro. Ah, bueno, Vimos pues. cuatro posibles, ¿no? Entonces, esas cuatro las podemos colocar ahí dentro de dentro del formato. Y luego a la derecha ustedes van a colocar las que son evidencias ya reales. Ahí van a ver, es bien fácil encontrar por qué se pudo haber extinguido el dodo. Profe, Sí, Sofi. disculpe, ay, se me olvidó, quería preguntar. Ah, sí, la conclusión, ¿en dónde la tenemos que escribir? En un documento de Word. Si colocan ustedes la imagen que les acabo de compartir, la última diapositiva de su presentación, en Word, luego en otra página pueden escribir su conclusión. La conclusión no tiene que ser exagerada, solamente unas 4 líneas donde expliquen ustedes la más probable situación respecto a la extinción del dodo. Bueno, profe, gracias. Profe, yo tengo una duda. Cuénteme. Lo de las causas, o sea, posibles, ¿son como lo que nosotros pensamos o lo tenemos que sacar todo de internet? No, las causas posibles son las que les presentamos aquí en la presentación. Las causas posibles son que haya vivido en un ámbito pequeño, ámbito geográfico pequeño, que esa ave se haya especializado excesivamente en ese lugar, que a la hora de tener interacciones con otras especies nuevas se haya terminado de ser la más débil de las especies, o porque destruyeron su hábitat completamente, es decir, ya no se pudo alimentar o el depredador, sí, pues entre las interacciones de otras especies tuvo depredadores con los que no podía competir. Ah, bueno, gracias. Esas opciones ya las tienen en los factores principales del por qué se extinguen las especies. ¿Sí? Esos son los 4 factores principales. Esos son los que van a colocar ustedes en las causas posibles. Ahora las evidencias reales, esas las van a investigar. Y como les digo, es bien fácil encontrar. Profe. Cuénteme, Sofi. Ay, Dios mío, ya se me olvidó, profe. Es que tanto que habla la Fátima también. ¿Qué tanto que hablo yo? Profe, disculpe. Sí. ¿Va a subir la presentación que dio hoy a algún sitio? La voy a subir justamente en este momentito aquí a Studium. ¿Sí? Eso era lo que quería preguntarme. Adiós. Profe, gracias. Están conectadas, ¿vieron?